Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Espero que se encuentren súper bendecidos. Y quiero recordarte, si tú tienes un testimonio y todavía no hablas, ¿por qué lo estás escondiendo? ¿Acaso no sabes que Dios hizo esa obra maravillosa en tu vida? Te sanó, te liberó o te restauró completamente tu vida para que tú hablaras y les dijeras a todo el mundo que Dios existe. Bueno, pues no te esperes más, ahí está el número de teléfono, mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Y ahora prepárate para escuchar algo sorprendente. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde México y tengo en la vía telefónica a mi hermanito Francisco. ¿Cómo está, hermano Francisco? Muy bien, hermanito, gracias a Dios, bendecido. Muy bien, pues antes de comenzar con el testimonio quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo y cuánta familia tiene. Muy bien. Mi nombre completo es Francisco Cruz. Tengo 10 hermanos, uno ya falleció. Lugar de nacimiento, obviamente, en México. Gloria a Dios, hermano. Bueno, ahora sí, hermanito Francisco, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Francisco antes de encontrarse con el Señor y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Gracias, hermano. Un niño de campo, un niño, me pueden decir, mis papás me tenían, siempre me decían que era un niño muy, muy inteligente y siempre preguntón, así me decían. Sobresalí muy bien en la escuela y me encantaba ir a la doctrina, pero por cuestiones del trabajo del campo no podía asistir, o más bien no me llevaban mis padres. Esa fue básicamente mi niñez. Mi juventud fue obviamente trabajando en el campo, escuela y así sucesivamente. En mi etapa ya de juventud, antes de tener una relación de pareja, llegué a los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos y ahí comencé a tratar de buscar el famoso sueño americano, que yo realmente iba a los Estados Unidos meramente para trabajar y hacer dinero y regresar a poner un negocio y continuar en mis estudios. Pero eso se extendió, continuó y bueno, empecé a ganar dinerito, me empezó a ayudar Diosito ahí a buscar dinero, pero me empecé a perder. En pocas palabras, me absorbió el modernismo y la vida liberal de los Estados Unidos. Claro que tiene muchas cosas buenas, pero yo me fui por el camino equivocado. Empecé a trabajar, obviamente, después conseguí una pareja, y esa pareja yo dije, bueno, pues voy a vivir con ella porque me siento solo. Casi siempre que estuve en los Estados Unidos fue una vida muy sola, muy solitaria. Me sentía muy abandonado y sentí que esa mujer me empezó a dar como ese cobijo de hogar, podemos decir, ¿verdad? Y empecé a seguir ese tipo de vida con ella, pero nunca pensando en casarme. Pero finalmente llegó un momento de nuestro tiempo que estaba yo viviendo con esta señora, Mercedes, y me dice Mercedes, oye, ya llegó el momento de que arreglemos nuestra situación, hay que casarnos. Le digo, oh no, le digo, yo casarme no. Bueno, pues por ahí, no sé, algo sucedió y yo por ahí llegué un día cansado y me dice, oye, necesitamos llenar unos papeles para hacer un trámite aquí en los Estados Unidos, tenemos que ir a firmarlo con una persona. Sí, no hay problema, voy y lo firmo y bueno, más adelante así quedó la situación. Y bueno, así llegué, estuve viviendo ese tipo de vida pecadora con ella porque estaba viviendo en pecado. Hasta donde yo recuerdo, hermanito, yo creo que desde que yo hice mi primera comunión hasta la edad de, wow, 25 años no había comulgado, no me había confesado. Pero llegó un momento, y ese momento es el momento clave, y yo le llamo el momento donde el ángel de la guarda me insiste, y yo le hago caso y digo, bien,
Me retiro, voy a caminar y empiezo a discernir lo que me dice mi ángel de la guarda. Dice, ¿el tipo de vida es conveniente en el que estás? Digo, no, porque cuando de vez en cuando que voy a la Santa Misa no puedo comulgar. Yo siento mucho dolor. Entonces llega el momento decisivo y le digo a Mercedes, oye Mercedes, fíjate que tengo que cambiar de vida, tengo que hablar seriamente contigo. Y así se estuvieron posponiendo los días y dijo, bueno, vamos a salir y me lo dices. Vamos a comer por ahí y me lo dices. Sí, efectivamente, total que no me animaba. Terminó la hamburguesa y todo y no me animaba a decirle, sino que en el camino de regreso a casa le dije, es que yo quiero los sacramentos del matrimonio y yo ya he investigado por ahí, tú no te puedes casar porque no es la mujer que yo amo. Ay, hermano, nunca debería de haber dicho eso. Es como, en pocas palabras, es como haber abierto la puerta a una jauría de hienas. Ahí comenzó una verdadera guerra, pero guerra fuertísima. Aquello que se miraba de la vida de salir a restaurar, de trabajar mucho, de ir de vacaciones, comprar ropa cara, ir a los mejores lugares, se convirtió en un infierno. Lo primero fue empezar a voltearme la familia del lado de ella, las amistades, y fue aumentando de tono ese tipo de problema, al punto de que esta señora Mercedes empezó a meterse con la brujería fuertemente. Y yo por ahí de relajo dije, pues a ver cómo me va, ¿verdad? La vida, porque pues, si ella está haciendo eso, yo voy a pasar a esos lugares, ¿no? Donde dicen que leen la mano y que el tabaco y que las cartas y que aquello y que fue. Pues empecé a visitar esos lugares y tugurios y etcétera, etcétera. Ahí comencé a distorsionar más mi vida todavía. Si espiritualmente no estaba bien, pues ahí es como echarme un brinco ya prácticamente, a ser un verdadero candidato de caldera, un diablo de plano. Y pues en esos caminos regresaba yo a la disque casa, pero ya siendo un infierno. Ya no quería comer yo en casa ahí. No quería tomar ni siquiera agua de la casa, ni tomar ni siquiera una soda, ni comer una fruta, nada. Porque tenía miedo, tenía como un presentimiento, porque recibía amenazas de su familia de todo tipo, de ella misma, en fin, y me insistía que comiera mucho comida de ella, no sé. Algo yo presentía que algo no estaba bien. Y llegó un momento álgido y me dice, todos los intentos que yo he hecho, no has querido comer comida. Y mira, no sé a quién le pides tú que te ha salvado, porque yo he agregado veneno para que te mueras. ¡Wow! Gracias a Dios. Dije, no cabe duda que algo bueno está en mí. Y bueno, por ahí comenzaron a darse situaciones muy hermosas. Definitivamente yo creo que mi Dios, mi Madre María, a pesar de que yo no asistía mucho a la iglesia, pero yo tenía fe, pero no sabía cómo encarrilar esa fe. A pesar de que nací católico, fui católico, pero he ahí una pésima doctrina, ¿no?, que recibí de mis padres y pues de mi iglesia, definitivamente pésima. Entonces es ahí donde viene la flaquez y esta ignorancia total, ¿no?, a caminar. Por eso no sabía ni por dónde comenzar. Empezó un estrés enorme, a rendir poco en el trabajo, a tener muchas preocupaciones, a sentirme acorralado. En fin, unas situaciones que no se podía vivir. Total que llega un día y yo llego como de costumbre. Ese día yo tenía cirugía y a pesar de que ya no me la llevaba bien con Mercedes, le dije, oye, ¿me puedes hacer un favor? Tengo una cirugía ambulatoria,
puedes pasar por mí porque yo no voy a poder manejar, voy a estar sedado. Dice, sí, cómo no, yo paso por ti para que veas que yo te demuestro que yo siempre he sido buena contigo. Le dije, bueno, qué bueno que resaltas esa parte porque pues, la salud es la salud. Gracias. Estoy esperando, nunca llegó. Y menciono este punto porque yo como quiera que pude hacer, llegué a casa, no sé ni cómo llegué, estaba sedado, y recuerdo que llegué y me acosté, era tarde, y por ahí como a las 10 de la noche me desperté de la sedada que tenía. Y miré que no llegaba para nada la señora, y la muchacha, la hija, ¿verdad? Tampoco. Digo, bueno, es una menor de edad, voy a llamarle a ver qué está pasando. No contestó. En fin, no contestó, le hablé a las amigas, tampoco contestaron, a la familia tampoco contestaron. Y dije, bueno, por ahí deben de estar, ¿verdad?, haciendo algo. Creo que la familia, con este distanciamiento que hay, bueno, lo voy a dejar. Pero algo me decía que tenía que seguir insistiendo. Y insistí otras cuantas veces, no fue posible tener contacto con esta persona, con Mercedes. Y llamo a la policía. Porque en este caso estaba involucrada una menor. Y para tratar de hacer un reporte, pues, de que estaba un menor desaparecido y que posiblemente se lo debe haber llevado a su madre. Y llega la policía en ese momento de empezar a hacer el reporte y hacer una alerta. Y dice, préstame el número de teléfono de las amistades y la señora Mercedes para llamarle. Vamos a llamarle. Y así fue. Llamó a varios números que había ahí, nadie le contestó, sino después enseguida entró una llamada. No sé quién fue, parece ser que fue un familiar de ella porque el policía no me quiso decir. Y dijo, mañana tú tienes una corte de emergencia, te tienes que presentar, porque han levantado algo gravísimo en contra tuyo. Dije, bien, ¿qué pasaría? Como quiera que fue, yo había tomado los días para descansar, fui y me presenté a la corte. Y no miré a nadie de la familia de esa señora, más de que una abogada que le representaba, yo solo. Y me dice el juez, señor Francisco Cruz, usted tiene 20 acusaciones. Es gravísimo lo que usted tiene. Yo le recomiendo que se consiga un abogado, porque de lo contrario, si se lleva a efecto todo eso, usted puede durar 20 años en la cárcel. Le dije, pues no sé de qué se trata. Dice, lo están acusando de violación, de robo, maltrato, en fin, es lo que más recuerdo. Y salgo yo, como pude salir ahí todavía con mucho dolor por la cirugía que había tenido. Y así pasaron unos días, no sabía por dónde comenzar. Dice, y encima de eso usted tiene 1 hora 45 minutos para que recoja sus cosas de la casa donde vive y se largue de ahí, porque usted es una persona muy peligrosa. En fin, llego, recojo lo que pude, me retiro de ahí. Después, cuando me presento a los 3 semanas a la corte, me dice, bueno, dice, ahora sí le voy a leer todos sus cargos, y entre eso, no. Toda su familia, sus amistades y esta persona, incluidas, formaron todo un grupo de mentiras para acusarme, hasta de lo imaginable. O sea, ser un violador, un golpeador, en fin. Entonces dice, ¿y tu abogado dónde está? Le dije, no tengo abogado. Dice, pues, entonces quieres que lo posponga, porque de aquí en adelante, si tú te niegas o cualquiera que haga de cosas, puede ser todo lo contrario y desde ahorita te puedo detener. Dije, no, señor juez, entonces si es así voy a buscar un abogado. Dice, está bien, vamos a posponerlo 1 mes más. Y ya llego con el abogado y ya le platico toda la historia. Entonces llega el día de la corte y me dice mi abogado, ok,
Dice, el caso más fuerte obviamente es la violación, tumbando la violación y lo demás, pues de ahí. Pero quiero que seas sincero conmigo, todos estos cargos que tienes son verdad y totalmente falsos. Mira las horas que yo trabajo, son hasta 16 horas, en aquel tiempo trabajaba hasta 16 horas, 5 días a la semana. No, dice, no coincide con lo que te acusan. Dice, mira, tumbando no hay ningún problema. Y empezó a hacer énfasis de todo. Y resulta de que me presento a la corte. Y la primera acusación obviamente resalta la de violación. Las fechas que le pregunta el juez a Mercedes, esta fecha y esta fecha y esta fecha, ¿puedes describir todo lo que sucedió? No, hermano, esto es una película, creo que la ficción se queda corta. Empezó a describir colores, lugares y de todo, cómo la violaba yo a esta persona. Enfrente de su familia, enfrente de sus amistades. No, una película macabra lo que estaba describiendo la señora. La verdad, híjole. Entonces viene ya, me toca mi interrogatorio y me dice, ¿reconoces estas fechas? Le dije, sí me acuerdo de esas fechas. ¿Asume responsabilidad de esa violación? Le dije, no, señor juez. Dijo, ¿por qué no? Le dije, porque mire lo que tengo aquí en mi pasaporte. Perdón, en mi pasaporte me refiero a los boletos de avión. Le dije, miren, mis boletos de avión estas fechas, yo estaba de vacaciones en México. Dice, muéstramelos, y ahí los llevaba. Pues se cayó el circo, se cayó todo, prácticamente cayéndose eso se iba a caer todo. Dice, bueno, ahora tú tienes la obligación y el derecho de poner una contrademanda con ella, pero ahora todo lo que iba a hacer para ti va a ser para ella. Dije, no, señor, pues yo no tengo nada, yo la perdono, nada más que me deje en paz, que me deje terminar toda la documentación que tenemos, y si hay algo que le debo, pues se lo voy a pagar y repartimos partes iguales, no hay problema. Y así sucedió. Pasó un tiempo, cuando quise sacar las cuestiones económicas, desapareció todo de las cuentas de banco, no había propiedades, no había nada. Ok, no hay problema. Pero ahí viene ese tipo de guerra espiritual, hermano. Ese tipo de guerra espiritual ya comenzó. Entonces yo empiezo a ir a lugares de superación personal, porque yo estaba muy dañado psicológicamente por todo lo que me habían dicho, a pesar de que no era cierto. El abogado me recomendó que fuera a lugares de pláticas, precisamente de personas que se sienten abusadas de mentiras y todo eso. Fui, tomé clases, salí y conocí a unas buenas personas ahí. Me sugirieron, oye, no hay mejor clase para todo tu sufrimiento que tienes que te acerques a la iglesia. ¿Tú eres católico? Le digo, sí, acércate. Me acerqué a la iglesia, hermano. Híjole, no hay mejor escuela que abrazarse de la cruz. Abrazarse de la cruz significa aceptarte tal cual eres y decir, solo nací, solo estoy, pero terrenalmente y temporalmente, porque realmente Dios nunca te suelta la mano. Ahí fue cuando empecé a caminar, a unirme a ministerios. Y lo que marcó mi vida y sentí un momento esencial fue cuando hago la cita con un gran sacerdote. Para mí es un santo ese sacerdote. Y le digo, quiero hacer una confesión de vida, padre. Dijo, ay, qué bueno, dice, pero eso tiene que ser en un momento especial porque no es cualquier confesión. Sí, no hay problema. Llegó ese día, se llegó el día de la confesión. No sé cuánto duró. Yo me acuerdo que la cita era a las 3 de la tarde. Salí ya oscuro de ahí. No recuerdo. Porque llegó un momento de la confesión. Empecé a describir todo desde mi niñez, todo lo que pasó desde cuando no me había confesado, etcétera, 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 etcétera. Cuando el sacerdote me pone la mano en mi cabeza,
haz de cuenta, hermano, que me desarmé. Como que eso tenso de mi cuerpo que traía, ese coraje que sentía el corazón, sentí como que algo me absorbió, como si fuera una aspiradora, y absorbió todo lo podrido. Y empezó a entrar algo, era como una brisa suave. Digo, si se puede describir un poco, pero no tengo palabras para describir porque no encuentro palabras adecuadas. Pero es algo hermoso. Sentí un alivio, sentí que la respiración que tenía antes de la confesión era muy rápida, era muy acelerada la respiración, sentí hasta los latidos de mi corazón. Y después ya no sentí ni latidos de mi corazón, sentí que todo estaba quieto y entré en una especie de descanso y miré cómo una figura parecida a Cristo, pero sin verle la cara, cómo me abrazaba, y me quedé dormido ahí en sus brazos. Yo, cuando desperté de ahí, yo estaba en el piso en una posición como dormido, como en posición fetal. Me desperté y me dice el sacerdote: ¿ya estás bien, hijo? Le digo: sí, yo estoy bien. ¿Cómo te sientes? Le dije: me siento el hombre más feliz del mundo. Dice: y más te vas a sentir ahorita que te diga que ya puedes comulgar. ¡Ay! Me sentí liberado de vivir de aquel pecado, de aquella oscuridad, de haber confesado cada locura, cada tontería, porque no fue menor lo que yo viví en ese lugar, en esa casa con Mercedes, porque cuando se puso más álgida la situación con esta señora Mercedes, empezó a ser muy participativa en la chamanería afroantillana, mejor conocida como una de sus denominaciones, paleros cubanos. Comenzó la forma en que a alguien de su familia ya la había involucrado a esta señora en eso, a Mercedes. Y un día yo fui a llevarla, que porque les iban a hacer unas oraciones y a tomar unas hierbas para dolores y esto y lo otro, en fin. Y cuando yo noté que estaba practicando ya brujería, fue cuando trajo una mona a la casa, la vistió, le puso pelo, le puso ofrendas. Entre esas ofrendas tenían que ser puros cubanos, y así decía, no recuerdo la marca, pero decía hecho en Cuba, chocolates negros, cartas, y hasta donde yo entendí, alguien de la misma familia me dijo que esa mona estaba rellenada con dinero. No sé qué significa eso en aquel tiempo, ni he indagado mucho en eso. Pero lo que sí sé, que cuando esta señora trajo eso, esto se volvió más violento al punto de que un día en esa plática álgida donde me dijo que yo, gracias a no sé quién, no tomé ese veneno, pero a ella le habían dicho sus asesores, dijo, mis asesores, los maestros, le dijo ella, mis maestros me han dicho que tú vas a ser enemigo de nosotros y que no hay forma de llevarte a ti porque tú vas a ser enemigo de nosotros. Yo no le entendí qué era eso, yo todavía no entendía realmente, todavía estaba muy lejos de la iglesia, aún siendo católico, pero no entendí lo que me quiso decir, porque yo ahora lo que entiendo y sé claramente, que yo no iba a seguir la brujería, a pesar de que había participado de otra forma, pero yo me iba a convertir. Eso fue como lo entiendo yo ahora. Y en ese andar de ritos que hacía, fumaban también tabaco, café, cartas, y hacían sacrificios con animales, gallos,
iban al monte, hasta donde yo sé, todo eso, y traían especie de comidas y ofrendas y las ofrecían a esa mona que tenían ahí. Todo eso empezó la familia a ser más y más devota de ese tipo de deidades, porque yo ni siquiera sabía, dije, es una simple mona. No. Más grave, empezaron a coger colores, empezaron a tener significados, cabezas de marrano puestas en las vías del tren, en fin, gravísimo. Y yo me parecía, no, están loquitos, pero yo no sabía la maldad realmente que estaban haciendo. Y básicamente eso es lo que yo noté en ese momento, hermano, cuando trae esa mona a casa, esta señora. De ahí en adelante, yo tuve parte de mi confesión. La penitencia fue por 3 años, hermano, me dijo el santo sacerdote, para mí es santo. Me dijo, cada domingo después de la Santa Misa, hijo, tienes que estar mínimamente 15 minutos en el Santísimo por 3 años, sin faltar. Y el día que falte lo vas a hacer doble. Pues traté, si mal no recuerdo, fue 1 o 2 veces las que falté y lo hice doble. Hermano, Dios mío, cada vez que asistía más al Santísimo, más persecución de esta señora, más amenazas de la familia, el sueño, no podía conciliar el sueño. Tenía unos sueños, unas pesadillas horribles. Yo nunca fumé drogas, nunca consumí alcohol en toda mi vida, por el tipo de trabajo que tenía y porque no me gusta, simple y sencillamente. No podía dormir, yo me estaba volviendo loco al punto de que yo estaba durmiendo poco. Entonces comienzo a ir más fuerte a la oración y parecía que eso no se terminaba. Y por ahí hay varios hermanitos y hermanitas en la misma iglesia donde te dice, es que no te debes de meter tanto a la iglesia, porque cuando te metes tanto, dice, se te voltea todo. Dije, pero ¿cómo? Si Dios es el creador, ¿cómo que se va a voltear todo? No, yo le voy a seguir. Y así fue. Hubo un tiempo en que no cedí ni un día de la oración, no cedí ni un día de no ir al Santísimo. Me refiero de los domingos. Y entre semana, en cuanto podía ir al trabajo, también iba al Santísimo. Y ahí empecé a notar que lo que me estaba pasando ya lo podía asimilar y encontraba una respuesta. Y la respuesta es, bueno, es que lo que te pasa son de hermanos y hermanas que tienes que hacer oración por ellos porque ellos no conocen a Dios. Ora por ellos. Pero algo muy por dentro sentía yo mucho coraje y decía, pero ¿cómo voy a orar por mis enemigos si me han querido hasta asesinar? No entiendo esa parte. Me costó como 5 años entender esa parte, porque de todos los ministerios que yo estuve, nadie me pudo explicar eso. Yo mismo empecé a buscar la ayuda por psicología católica y todo eso, leer libros, etcétera. Y bueno, es que la verdad, encontré que cuando te metes realmente o estás contaminado de un tipo de brujería de ese nivel, aunque tú no participaste, pero estabas en pecado y fuiste una víctima muy simple, muy fácil para Satanás. Entonces, por eso estuviste a punto de agarrar otro camino. Y ya fue cuando empecé a entender más y más el camino. Y pues donde empezó un punto de inflexión, a ver, como dicen, más la luz, fue en el 2011. Entonces en el 2011, hermano, empezó el punto de las gracias que recibí de seguir a Dios. Viene una gran mujer en mi vida y es la verdadera esposa que yo pedí. Me hincaba después de los domingos estar
los 15 o media hora ante el Santísimo, me hincaba a la Virgen de los Ángeles y le pedía: Madre, yo quiero una mujer, yo quiero el matrimonio, yo quiero un matrimonio santo, yo quiero un matrimonio donde yo lo viva, donde yo sienta ese amor y donde yo sienta ser amado y amar a la otra persona. Pues llegó ese día, llegó en el año 2011, una gran mujer. Y para comenzar, también venía muy lejos de Dios, bastante pagana. Pero yo ya estaba en el camino de la conversión, y le empecé a llevar a la iglesia seguido. Llega un día y me dice: oye, ¿qué es eso de esa estrellita que ponen ahí la figura y como que está un pan adentro? Le dije: es el Santísimo. ¿En serio? Dice: yo siento muchas ganas de ir ahí. Ay, le digo, no, ya eso es mucho. Le dije: para ti es mucho y para nosotros ya es mucho. Eso ya es ser demasiado fanático católico. Le digo: no, Dios no necesita ser así. Pero me insistía y me insistía. Yo le empecé a llevar una media hora al Santísimo, cuando ya después yo ya había terminado todo lo que me habían ordenado de penitencia. Y me dice: oye, es hermoso, yo veo que irradia algo especial que me llena de alegría. Dije: no, la misa es suficiente. Pues mire, de ahí, hermano, comenzó esa etapa hermosa. Yo le llamo el piso parejo, que Dios nos ama. ¿Cómo me puso esta mujer que, a pesar de que no practicaba el catolicismo, siendo también católica, pero lo primero que yo le propuse a esta mujer, mi esposa, le dije: antes de casarnos, quiero casarnos como Dios manda, no como el hombre manda. Dijo: esa palabra yo quería escucharla. Para mí me interesa casarme a la iglesia y tener los sacramentos. Le dije: eso es lo que yo añoro, lo que yo quiero. Y así fue, nos casamos por la iglesia y le digo, me retraso un poquito hacia atrás y vuelvo a través lo del Santísimo, porque lo del Santísimo llega al punto de que ahora soy un gran adorador nocturno de la Sagrada Eucaristía, hermano. Gracias a esta santa mujer, que a pesar de que yo me sentía católico y convertido, llegué a un punto donde ahora soy adorador nocturno, participativo, y amo la Sagrada Eucaristía. La amo y defensor de ella. Si es necesario dar la vida por Cristo nuestro Señor, la doy. No hay problema. Amo tanto al Señor que me ha tocado mirar tanto en ese lugar de oración con hermanos y hermanas, cómo se convierten hasta los más pecadores aférrimos, se convierten. Y yo era uno de ellos. Entré en muchas etapas de descanso, entré lo que decían: tú tienes pláticas con el Espíritu Santo, estar ahí con el Señor es grandísimo. Y decía: desvarían estos hermanos, se me que son demasiado fanáticos. No, sí me tocó en esas horas de las 3 de la mañana, de las 2 de la mañana. Ay, Dios mío, es una plática hermosa, es una plática de va y viene, son pocas palabras. No sé si a alguien se ha revelado mucho el Espíritu Santo en personas, pero conmigo ha sido muy leve, pero palabras contundentes. Es decir: sígueme. Es muy simple, muy sencillo, pero contundente y muy mandatorio el Señor. Y entendí que esa señora, si no ha estado en mi camino, posiblemente nunca me hubiera convertido. Ahora oro por esa señora que fue mi enemiga y ha sido mi enemiga, porque todavía me persigue para hacerme daño, pero oro mucho por ella,
oro por su familia. Pido al Señor que le dé la gracia de vivir y de conocer al Señor y de arrepentirse. Y cada vez que yo oro por esa señora ante el Santísimo y su familia, derramo muchas lágrimas ahí porque me acuerdo y me voy hacia atrás cómo sacrificaban animales. Y por ejemplo miro un gallo cuando lo están sacrificando. No lo miré que lo sacrificaron, pero miré cuando lo llevaron a casa. Y miro esa visión y miro como si salieran clavos y se le incrustan más a la cabeza del Señor, a Jesús, y derrama más sangre y más sangre. Digo, ¿por qué sucede eso? Pues son nuestros pecados, son precisamente nuestros pecados. ¿Cómo adoramos deidades teniendo al Señor que dio la vida por nosotros, por nuestros pecados? Y ahí es donde yo entro. Señor, no permitas que esta alma se pierda. Es enemiga tuya, Señor, pero solamente te pido misericordia por ella. Y ahí me concentro mucho. Y ahora pues somos muy participativos en la Santa Iglesia. Y ahora pues me dedico, hermano, a andar evangelizando precisamente, hablar catequesis de lo que es la adoración nocturna, de adorar al Santísimo Sacramento, de adorar a Dios en cuerpo y sangre. Y eso es lo que me dedico, a andar de lugar en lugar, en ciudades diferentes donde me invitan o donde voy. Yo les hablo de eso, y les hablo, y pocos se convierten, pero los pocos que se convierten, veo que aman más a Dios y encuentran más tranquilidad. Y esa parte es precisamente la que quería el Señor. Digo, Señor, si tú no me hubieras llevado por ese sufrimiento que yo sentía que era el fin del mundo, porque no lo niego, en esos altibajos que estaba sufriendo, hermano, yo sentía que me iba a morir, que ya no daba más, que era tanto sufrimiento y tanto hostigamiento de la familia, de amenazas, ponchaduras de carro, en fin, amenazas, al punto de que tenía que contratar seguridad privada para que me protegieran salir del trabajo y de la casa al trabajo. La policía no me creía de eso, decía que era un exagerado, pero era cierto. Pero la oración todo lo puede. Yo pensé que teniendo policías al lado me iba a salvar de todo eso. No, el arma es el Santo Rosario, es estar con Jesús de Eucaristía. De repente han ido desapareciendo, pero aún así, la información que tengo todavía trae enojo la señora, porque una de sus últimas palabras de Mercedes dijo: si no eres para mí, no eres para nadie. Y dijo, wow, de todos modos, pobrecita alma, cómo sufre, porque el Evangelio también nos dice que aquella alma que está lejos de Dios, el enemigo no descansa. Y yo sí descanso porque me acerqué a Dios y puedo dormir si duermo 1 hora, 2 horas, porque a veces estoy en mucha oración. Siento que dormí 8 horas y me siento tranquilo. Y antes decía, me voy a dormir, pero realmente no dormía. Tenía pesadillas, sueños. Y me levantaba nervioso, estresado y con muchos nervios, mucha tristeza, con mucha zozobra. Ahora digo, Señor, sé que en tus brazos estoy y ahí está el camino de la vida. Y ahora, pues bueno, me toca platicar esta historia porque sé claramente en mi camino que he caminado, no mucho, hermano, pero humildemente le puedo decir que las pocas personas que he platicado profundamente de mi arrepentimiento y conversión me dicen, yo tengo un hermano, yo tengo una prima, yo conozco a mi padre que así fue, por favor platícale,
¿Te puede llamar para que le platiques? Claro que sí. Le platico mi conversión, mi arrepentimiento. Y después cuando platico con ellos, son otras personas. Entonces, yo dudaba mucho, hermano, de platicar precisamente esta historia mía, porque son muchos temas profundos lo que me ha pasado, pero básicamente a grandes rasgos se lo estoy poniendo sintetizado lo que me ha pasado. Y digo, híjole, sí estamos viviendo en tiempos tan difíciles, de tanta zozobra, de tanta lejanía, y este modernismo que tenemos en la Iglesia Católica no es de Dios. Esto es satánico. Cada uno tenemos que poner nuestro granito. Y estuve en discernimiento muchísimo tiempo de decir, ¿de verdad platico parte de mi historia y la historia con el hermano? No, no lo platiques. No, pues sí lo platico. Y de esa forma también siento una tranquilidad, porque esas almas que me han puesto en el camino antes de esta plática que tengo con usted, hermano, muchas almas han cambiado su forma de vivir. Me consta de un hermano que se separó de su familia por cuestiones graves. Ahora es un gran católico. Quiere mucho a su familia, está en proceso de regresar. Y la misma familia lo desconoce, no le creen que ya cambió. Porque ya no es aquella persona que tomaba, ya no es aquella persona que amenazaba, ya no es aquella persona que golpeaba. Ya es un hombre de Dios. Que claro, seguimos todavía como pecadores porque no somos 100% santos. Pretendemos seguir el camino de Dios porque Dios quiere santidad. No quiere hijos que no lleguen a santidad. Pero ahí estamos en la lucha, y estoy luchando por eso, por personas que piden oración y sobre todo promover mucho la Sagrada Eucaristía. Porque cuando leo precisamente libros y me dicen las estadísticas de los católicos practicantes, el 70% de esos católicos practicantes no creen que Jesús está en la Eucaristía y que el vino es sangre. Más me lleno de emoción y seguir trabajando mucho por eso, hermano, porque es de lo que carecemos ahora en la iglesia. Creemos que Jesús no está en la Eucaristía. Yo ya no soy uno de esos. Yo estoy fielmente seguro de que Él está ahí. Y tan está ahí que lo he sentido profundamente cada vez. Yo gozo, es una fiesta. Yo era de las personas que iba, y todavía durante la época de la enfermedad, que no quiero decir su nombre, pero todos la conocen, no me hincaba. Todavía tenía esa pequeña duda. No, hermano, al Señor hay que recibirlo hincado de rodillas y en la boca, porque ahora tengo que hacer reparación de todos los ultrajes que hice. Yo mismo me sentí pecador de todo eso, y ahora gozo casi a cada iglesia que voy, porque me gusta recorrer muchas iglesias y lugares. Más de uno me ha dicho que antes eran 5 o 8 personas las que se hincaban a recibir la Sagrada Eucaristía. Ahora, hermano, ahora hasta el anglosajón se hinca a recibir a Jesús en la boca. Gracias, Señor, gracias. No es por mí, es una obra del Señor. Y quiero que así siga. Y pues si alguien está sufriendo este tipo de vejaciones, para mí son vejaciones del enemigo, cuando tienes una vida realmente que le llamamos matrimonial, porque en realidad no es matrimonio, es una vida de adulterio de todo tipo. Regresa al Señor, hermano. Hermana, regresa.
La brujería, cualquier tipo, cualquier denominación, no es de Dios. Estás enterrándole una espina más en la santa cabeza a Jesús. Y esos pecados, realmente si mueres ahí, cuando tengas tu justicia particular van a salir. Y Satanás va a estar muy atento para clamar por tu alma. Todos sin excepción, hermano, todos vamos a tener una justicia particular, porque todos tenemos alma. Y gracias a eso, y les recomiendo un libro muy hermoso. Se llama el libro del doctor Paul Zuccarelli. Tuvo 9 paros cardíacos y ahí entendí realmente cómo es la justicia particular. ¿Cómo es esa justicia particular? Sale hasta el pecado más pequeño que hayas tenido en tu vida, si no lo confiesas. Y si llegas en gracia de Dios, tendrás mucha oportunidad de salvar tu alma. Pero si no llegas en gracia, va a haber un peligro latente de ir a lo más profundo del purgatorio o al infierno. Y ahí estaba yo, hermano. En esa vida que yo llevaba, yo fácilmente era candidato de caldera. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida totalmente modernista. Tuburios, lugares de esos donde tienes que poner dinero a mujeres. Era una porquería. Era una porquería, hermano. Vivir en pecado. Y mirar que dañan y crucifican otra vez al Señor, este tipo de hermanitas y hermanitos que practican brujería, y nosotros por tener muy mala doctrina, les permitimos. No, también es nuestra responsabilidad abrazar a ese hermano y esa hermana que atentan contra el Señor y decirles: estás en pecado, hermano, estás en pecado, hermano. Y abrazarlos y decirles que Dios los ama, que se regresen. Para mí fue muy difícil perdonar a la señora Mercedes, fue muy difícil, pero se puede. Esa es precisamente la misericordia que quiere el Señor que tengamos de los demás, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. De otro modo no hay misericordia, porque la misericordia va junto con la justicia. El Señor es justo. No puede estar separada la misericordia de la justicia. La justicia y la misericordia tienen que ser juntas. Y es fácil. Dios no cobra dinero, ni te pide que sacrifiques un gallo rojo, ni un gallo blanco, ni te pide que le pongas tabaco cubano a una mona. No, solo pide que te arrepientas, te confieses, te conviertas, y todo es gratis. Y las gracias que recibes del Señor son inmensas. Dejas de ser esclavo y te sientes libre. En la época de pecado que yo estaba, en el pecado oscuro, yo sentía que hasta me perseguían, sentía que me hablaban y no era nadie. Es el nivel que llegas a estar de pecado, mucha contaminación. Hermanos y hermanitas que sufren de esta persecución, porque recordemos que Satanás está atacando, porque esos son sus últimos tiempos que tiene Satanás, y lo que quiere Satanás es dividir la familia. Y dividir la familia significa precisamente pelear unos con otros, sí, como parejas, etcétera, etcétera. No vivan en pecado, hermanitos y hermanitas. Busquen la forma necesaria en cada parroquia, en cada iglesia. Vayan, infórmense y dejen de vivir en pecado. Y van a van a notar que el cambio en su familia va a venir inmediatamente.
Van a dejar de vivir en zozobra. Su vida les rinde más. Se van a sentir tranquilos. Van a poder bendecir su comida todos los días, en cada momento, y decir: gracias, Señor. La taza de café que me pusiste ahora, o el vaso de agua, es gracias a ti, Señor. Gracias a ti. Entonces, sin el Señor, sin Dios, si Dios nos retira la mano, no vivimos, hermanos. Acérquense, hermanitos y hermanitas que viven en pecado mortal. Los pecados mortales no son de Dios, hermanitos y hermanitas. Dios no cobra, les repito, no cobra. No necesitan que hacer sacrificios de animales, ni poner cabezas de puerco en las vías del tren, ni ir a con los chamanes que les asignen un espíritu, porque dicen que les asignan un espíritu, un alma, para que los siga y los proteja. No, hermanos. Ustedes traen al ángel de la guarda y ha sido asignado para ustedes. No, hermanitos y hermanitas, acérquense a Dios, porque en Dios todo se puede, hermanos. Y quiero hacer también un énfasis, que a pesar de que yo ya estaba en el camino del arrepentimiento y de la conversión, ya estando yo casado con mi esposa, mi verdadera esposa, estaba comenzando a alejarme otra vez de la Santa Iglesia, de Dios, de la oración. Y llega una revelación fuertísima donde tuve un accidente gravísimo. Y de ahí empecé como una especie de coma que entré gracias a ese accidente. Y empecé a mirar cómo yo entraba a un lugar de calles podridas, llenas de lodo. No miré a personas, pero se oían gemidos de personas que se lamentaban, decir muchas vulgaridades, muchas malas palabras y una pestilencia enorme, y que esa grasa podrida que salía de ahí como agua podrida, como grasa oscura, corría y se formaban como raíces de árboles. Y cuando la grasa y el agua esa podrida pestilente se enraizaba, gritaban más esas personas que se oían adentro de esas casas. Caminé como una calle y media y algo me dijo: ya no sigas más. Y desperté de ese coma. Fue muy leve, pero fue un coma que tuve, y regresé. Y la primera palabra que me dijo la doctora especialista, me dijo: tengo 2 noticias para ti, una buena y una mala. Le dije: permíteme, voy al baño primero y ya me dices las 2. Dijo, se rió y dijo: no te vas a poder levantar. Dije: ¿cómo que no? Yo me puedo levantar. Dijo: no, te voy a traer el cómodo para que hagas el baño aquí. Le dije: bueno, pues con permiso, doctora. Procedió a lo que tenía que proceder y le dije: bueno, comience con la mala. Dijo: gracias a ese accidente no vas a poder caminar, pero va a ser por un periodo corto. O vas a poder caminar, pero no vas a tener fuerza en tus brazos, porque el daño que tuviste no es tan grave, pero es momentáneamente grave, porque tu cordón, el nervio de la columna, quedó inflamado. Y así vas a estar. Y le contesté: ¿y cuál es la buena? Pues la buena es esa, que va a ser temporal y te vas a poder recuperar, no al 100%. Y le dije: yo ahora me comprometo al Señor que si me da vida, lo primero que voy a hacer es ofrecerme a todas las personas que necesiten, que están viviendo
en persecución, en enfermedades drásticas. Voy a entregarme a ellos y a trabajarle al Señor hasta que Dios me permita. Y dijo, ¿tú eres católico? Le dije, soy católico. Dijo, pues qué bueno, ojalá y vinieras a este hospital para que hagas algo. Le dije, así será primeramente Dios. Y mi primer oportunidad que tuve ya en una etapa de recuperación fue un gran amigo que conocí en el trabajo. Estaba viviendo una etapa de cáncer terminal. Ese hermano vivía en enojo rotundo con su Santa Madre. La aborrecía, ambos se aborrecían, etcétera, etcétera. No podía hablar absolutamente nada bueno, mi hermano, que Dios tenga misericordia de él y que esté en paz, de su madre, igual su madre de él. Me platicó un poco de su historia de él, aunque ya la conocía un poco. Y ese momento yo acababa de venir de la Santa Iglesia y traía la imagen de la Virgen María en mi cuello. Y le dije, ¿de verdad no crees que Dios existe, hermano? Dice, pues si existiera yo no estuviera aquí sufriendo de tanto dolor y de ese cáncer que dicen que tengo. Le dije, ¿sabes quién es esta mujer que está aquí? Dijo, pues creo que es la Virgen de Guadalupe. Le dije, sí. Le dije, te la regalo. Y se rió. Y yo todavía con duda dije, no, la voy a recibir, me la va a aventar. Me la quito del cuello y se la entrego. Y la agarró a besos y se la recostó en una de sus mejillas y se puso a llorar fuertemente. Y me dijo, ¿qué puedes hacer por mí, hermano? Le dije, ¿tienes los sacramentos? Dijo, sí los tengo. Le dije, entonces está fácil. Vamos a buscar para un sacerdote para que te confiese, hermano. Dijo, pero esas son personas como yo. Le dije, sí, son personas como tú, pero tienen el poder de perdonar tus pecados. Dijo, ¿y cómo eso de los pecados? Le di una pequeña catequesis. Y dijo, bueno, adelante. Duré como 3 días para conseguir un sacerdote. Finalmente se dio el momento, el hermano se confesó, murió en paz, pero antes de morir me dijo que él sentía que su madre lo había perdonado y que él había perdonado a su madre. Y cuando se dijeron perdón uno al otro, su madre lo visitó y se abrazaron. Y dijo, ¿por qué no encontré este momento antes? Le dije, no sé, pero ahí está claro cómo Dios te ama. Y le pregunto, ¿crees realmente en Dios ahora? Dice, sí, pero creo más en esta mujer hermosa que me acabas de regalar. Y de ahí para adelante, hermano, de ahí para adelante empecé a renegar un poco. Digo, Señor, ¿por qué me mandas casi puras personas, hombres y mujeres que están viviendo en desgracia total, que prácticamente noto que ya no tienen salvación de tanto pecado? Y me dice, porque tú así estabas, hijo. Y así participo, hermano, con personas y familias que me piden, que están viviendo en situaciones muy graves de drogas. Y lo primero que les invito es visitar al Santísimo y confesión. Porque allí está el descanso con el Señor, arrepentirse. Y así sucesivamente he pasado con otros hermanos y hermanas que los he acompañado hasta su muerte.
Y yo antes le tenía un miedo horrendo a la muerte, al punto de que si yo pasaba, miraba un féretro o algo, yo corría, no quería voltear a mirar. Y le tenía miedo a los panteones. En fin, le tenía miedo a lo santo. Y es precisamente lo que dice el Señor. Los campos son santos. ¿Por qué le tienes miedo? Porque el miedo lo trae el enemigo, te lo inculca psicológicamente. Yo estoy seguro que con la oración, es poca o mucha que yo hago a la señora Mercedes, estoy seguro que se va a salvar esa alma. No sé en qué lugar va a llegar al purgatorio, pero ahora está ella en sus manos de que llegue más mejor al purgatorio. Pero hay que perdonar al enemigo. No nos corresponde, hermanitos y hermanitas, juzgar al hermano. Ese no es trabajo de nosotros. Es amarlo y decirle en qué estás pecando, pero con amor. Y ayudarlo desde nuestro punto de entendimiento y compartir la palabra de Dios. Porque al enemigo se le vence con amor. Fue el último mandamiento que Dios nuestro Señor nos dijo. Ámense uno a los otros, como yo los he amado. Y allí está viviente y contundente este último mandamiento del Señor. Por favor, acérquense a cualquier ministerio de la Iglesia Católica que los guíen. Y si hay por ahí algún hermanito que está un poco confundido, confundida, ustedes no van al hermanito, ustedes van ante la casa de Dios, van a la casa de Dios. Tranquilos, hay tanto material. Yo no sabía, hermano, que estaba el catecismo de la Iglesia Católica. Yo no sabía que podía leer la Biblia completa. Yo no sabía que había libros de santos. Yo no sabía que San Francisco de Asís fue un pecador igual o peor que yo. Yo no lo sabía. Yo no sabía que San Agustín fue un gran abogado, pero también un gran pecador y ahora es un gran santo. No lo sabía. Yo no sabía que había santos tan grandes como San Benito, el Padre Pío. En fin, hermanos, cada santo Dios nos lo puso para ejemplo, sí, para que sigamos un camino de conversión, de arrepentimiento. No hay conversión, hermanos, si no hay arrepentimiento. Eso lo digo por la experiencia que yo he tenido. Yo quise caminar a la conversión y tenía que limpiar muchas cosas. No podía convertirme si no estaba arrepentido, porque yo también hice daño, también hice el pecado a la señora Mercedes. También fui pecador con ella, también acepté el pecado. En un matrimonio, en una pareja, ambos son responsables, ¿sí? Y las víctimas son los que están alrededor, ya sea hijos, familiares. Hermanos, cuando reconozcamos cada punto de error que cometemos, de pecado, es cuando tenemos la conversión total. Se los digo humildemente estas palabras de todo corazón, hermanitos y hermanitas. Amen a su enemigo. Al amarlo, lo desarman. Lo desarman porque en ese momento ustedes retiran el odio. Y el odio es un pecado mortal. Entonces, renuncien. Si están viviendo en pecado y practican brujería, acérquense con personas especializadas de la Iglesia Católica para que las asesoren y se empiecen a retirar de ellas. Yo intenté en diferentes vías de comunicación decirle a la familia de la señora Mercedes: y Mercedes, retírate, Dios te ama. Se niegan y se niegan. Y ahora solo me toca orar por esas familias completas para que se arrepientan y se conviertan.
Porque si tú no lo dices como católico que eres, hermanito, hermanita, lo que has aprendido y compartido durante tu vida religiosa del catolicismo, acuérdense lo que dice el profeta Ezequiel. Si tú no le dices el pecado a tu hermano, el Señor clamará la sangre de la palma de tu mano. Pero si tú le dices al hermano que peca y no se corrige, yo clamaré la sangre de la palma de su mano, del hermano, pero ya no la tuya. Entonces todos tenemos responsabilidad, porque por eso somos hermanos en Cristo, hermanos y hermanitas. El odio es de Satanás. La mentira es de Satanás. La brujería es de Satanás. Las deidades, la nueva era en la que vivimos ahora, que está todo lo que da en Estados Unidos, el rey y todas esas tonterías, esas ideologías, todo eso, hermanitos y hermanitas. Amemos a esas personas y acerquémonos con amor y digámosle, hay un Dios que te ama y ese Dios es el Dios Trino. Te ama. Mamá María clama y aboga por tu alma. Acerquémonos al Señor. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos 2 testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.